día como hoy, les dijo: ahí se ven. Ya, no se peleen, mejor me voy. Y se trepó. Porfirio Díaz sube al Ipiranga famoso y parte al exilio, de donde ya no regresó porque fallece en 1915. Él había llegado a Veracruz como desde el día 26 o 27 de mayo, pero tenía que esperar a que llegara el barco. Recuerden que la revolución de Madero, que triunfa, termina el 10 de mayo con la caída de Ciudad Juárez, y luego el 21 se firman los tratados de paz, cuya primera condición era que Porfirio Díaz renunciara a la presidencia. Porfirio Díaz renuncia el 25 de mayo de 1911 y el 26 toma el tren, que por cierto va escoltado por el propio Victoriano Huerta. Entonces permanece ahí en el puerto. Obviamente van a despedirlo pues, la gente que lo quería mucho, tanto del puerto como de algunos otros lugares. Y hay una anécdota muy curiosa, porque el día en que ya va, digamos, él se queda en el cuartel, me parece que del batallón de zapadores, en la casa principal, y entonces hacen una especie de valla para que camine de ahí por el muelle hasta subir al Ipiranga. Este batallón había adoptado un perro callejero, un perro cuartelero, que se llamaba Calzones, o le habían puesto así. Y entonces cuenta la crónica, una de las tantas crónicas que hay sobre esa mañana, que en el transcurso de que Porfirio Díaz va caminando desde la casa sobre el muelle hasta el Ipiranga, Calzones aullaba y aullaba y aullaba y no dejaba de aullar. Y que además se combinaban sus aullidos como de dolor con el llanto de la gente que había ido a despedir a Porfirio Díaz. Ya una vez que Porfirio Díaz sube al Ipiranga y se despide, pues ya Calzones regresa con los zapadores a su cuartel y ya, pero es una anécdota perruna, digamos, de las que hay en la historia. El barco va a zarpar hasta el 1 de junio, no zarpa el 31 de mayo. Ese día sube, se acomoda y hasta el otro día zarpan. Y ahí se acaba prácticamente la etapa que conocemos como el porfiriato y empezará todo el largo camino de la primera posrevolución, que será la de Madero, y luego Madero, y nos vamos a llevar 9 años más hasta 1920. Oye, Alejandro, pero hay otra anécdota en el viaje que hace en ferrocarril de la Ciudad de México a Veracruz, ¿no? Tratan de asaltar el tren. Sí, sí, exactamente. Un grupo de forajidos no saben que va Porfirio Díaz ahí, pero como van muchos elementos del Ejército Federal, pues rápidamente impiden el asalto y someten a los asaltantes. Obviamente llevaban ametralladoras, cañones. Victoriano Huerta, que no le decían el suavecito. Y entonces, pues obviamente no pasó a mayores, no pasó más que de un susto. Porfirio Díaz iba muy enfermo, padecía de una infección, me parece que había surgido de un mal tratamiento en una muela. Entonces iba muy adolorido, obviamente derrotado, y llevaba varias semanas con ese terrible dolor de la muela, y finalmente será hasta como 2 meses después cuando llegue a Europa y se vaya a un balneario a Suiza, donde finalmente le pueden solucionar el problema de esa infección y ya dejarlo en paz. Dicen que quizá ese dolor también ayudó mucho a que dijera: ay, muere, yo ya no quiero saber, necesito curarme, cuando tomó la decisión de renunciar o no. Ya no tenía opción, creo que ya no había más camino para él. Decían que se trataba de un flemón, el nombre popular de esa infección. Sí. Hoy, por cierto, él hace escala en La Habana, ¿verdad? En su viaje. Sí. Sí, de ahí sale para Europa, pero era un hombre entero. Hay que recordar que cuando llegó a Francia, a mí la anécdota que más me gusta es: salvó a una persona que se estaba ahogando, ¿no? A un niño en el Sena. Y es que él, fíjate, siempre toda su vida hizo ejercicio. De hecho, él cuenta en sus memorias, yo creo que fue el primero que puso un gym o un gimnasio en México, porque consiguió, siendo chavo, un manual francés de ejercicios, y en su casa, junto con su hermano Félix, pusieron poleas y todo para hacer ejercicio. Y siempre, toda su vida, hizo ejercicio. Se cuenta, por ejemplo, él sube la pirámide del Sol, que no está como ahora, desde luego,
pero y me refiero a tan limpia y que digamos no representa riesgo, sube a los 75 años, la pirámide del Sol en Teotihuacán, y generalmente los fines de semana practicaba por una de las laderas del cerro de Chapultepec, lo escalaba. Entonces, ya hablando de 70, 75 años, salía a caminar, montaba a caballo, nadaba, y exactamente cuentan que en esos días del verano, me parece de cuando recién llega, en 1911, escucha que un niño está gritando a una familia y se avienta al Sena, lo salva. Entonces sí, hasta los últimos días de su vida era muy dado al ejercicio físico. Pero además en diferentes lugares de Europa lo reciben con honores, como un personaje, ¿no? En Alemania, por ejemplo, ahí en Francia, los viejos combatientes que habían sido sus enemigos durante la época de la intervención francesa y el imperio, lo reciben con honores. Y de hecho uno de ellos deposita la espada de Napoleón en las manos de Porfirio Díaz, y Porfirio Díaz dice, no, yo no merezco este honor, y le dice el oficial francés, no podría estar esta espada en mejores manos. Sí. Y así, obviamente no se la queda, nada más se la ponen en las manos. Bueno, general, ¿la puede regresar para ponerle en su vitrina? Ya estaba así, a punto de guardarla, ¿no? Y luego igual se cuenta que va a unas prácticas militares ahí a Alemania, y el Kaiser, al terminar, con toda deferencia, se acerca a él y lo saluda. Sí era muy reconocido, sí tenía su buen prestigio, y él se va a establecer ya después de distintos lugares en París, y es en París en donde va a fallecer. Oye, ¿y es cierto que llegó hasta sin dinero? No llegó con mucho dinero, tenía... Él había renunciado a su pensión la dona de militar, la dona para estudiantes que no tuvieran recursos en el colegio militar. Y lo que él había hecho es que a lo largo de su vida, ya de presidente, pues había comprado acciones de distintas empresas. Entonces tenía su guardadito, pero nada, vivir en París es caro, pero nada que ver con lo que vimos después de la posrevolución o en los últimos años. O sea, vivió bien, muy bien en París, pero nada como para decir, llegó el Marajá de Pocahú. Oye, Alejandro, ¿hay otro personaje en la historia de México que haya tenido participación en tantos eventos y en tantas ocasiones como Porfirio Díaz? Pues déjame ver. No entendí. No, yo creo que a él le toca la Guerra de Reforma. Sí. Es que él empieza muy joven, con acciones que lo distinguen. Que haya participado tanto tiempo en hechos históricos. En hechos históricos importantes para el país. Sí, él empieza desde la Revolución contra Santana, luego está en la Guerra de Reforma, luego está en la Intervención Francesa y el Imperio de Maximiliano, luego viene todo este asunto con Juárez, que se pone en su contra, se levanta en armas. Pues sí, yo creo que la longevidad le permitió ser protagonista de los momentos estelares de la historia mexicana durante la mayor parte del siglo XIX y una pequeña parte del XX. Muere de 85 años. Sí. Enterró casi a toda la generación de políticos que lo habían acompañado. Fíjate que Nicolás Bravo también participó desde la independencia, todo el periodo de los años 20, las guerras en aquel momento. Después participa en la guerra contra Estados Unidos como director del Colegio Militar. Entonces él participa y finalmente creo que le toca todavía algo de la resistencia contra Santana.